Los eurodiputados del Partido Socialdemócrata Alemán propusieron la creación de una unidad militar europea subordinada a las instituciones de la Unión Europea, la Comisión y el Parlamento Europeo. En la práctica, esto implementaría el concepto de ejército europeo del que se habla desde hace mucho tiempo. La propuesta del Partido Socialdemócrata Alemán puede ser un paso hacia una integración de defensa de gran alcance de la Unión Europea, incluida la transferencia de competencias que anteriormente solo estaban en los estados nacionales, y también un paso para la desintegración de la OTAN, ya que una gran parte del presupuesto de defensa de la Unión Europea se destinaría al nuevo ejército europeo, disminuyendo así los recursos que la Unión envía a la OTAN. Vale la pena señalar que el concepto de integración de defensa, del que también habla el gobierno francés, se opone en cierto sentido al fortalecimiento de las capacidades de la OTAN y las relaciones transatlánticas, defendido por el partido de Angela Merkel. Por otro lado, la actual jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el ejército europeo es el futuro. También debe recordarse que las elecciones parlamentarias se celebrarán en Alemania el próximo año, y el Partido Socialdemócrata Alemán cuenta con una coalición con escépticos de la cooperación con Estados Unidos y dentro de la OTAN. Sin embargo, por otro lado, la propuesta de los socialdemócratas refleja las opiniones de un gran número de expertos alemanes en el campo de la política de seguridad y defensa. El supuesto del proyecto descrito por Die Welt y Eugen Gerardus sería crear una unidad militar directamente subordinada a las instituciones europeas. El poder ejecutivo sería ejercido por la Comisión Europea a través de un comisario de defensa recién nombrado, mientras que su uso lo decidiría el Comité de Defensa del Parlamento Europeo, por mayoría simple. Esto sería, como enfatizan los propios alemanes, un cambio significativo en relación al estado actual, porque hoy las decisiones más importantes en política exterior y de seguridad las toman los representantes de los gobiernos de los Estados miembros sobre la base de la unanimidad. La nueva unidad sería desde el punto de vista de la organización inspirada en la Fuerza de Reacción Inmediata de la OTAN, el llamado Spitz. En última instancia, tendría hasta 8.000 soldados, siendo de facto una brigada reforzada de fuerzas terrestres de alta disponibilidad, luego reforzada por las Fuerzas Armadas de los Estados miembros en el caso de misiones largas. Inicialmente, sus estructuras se basarían en los grupos de combate existentes de la Unión Europea, con alrededor de 1.500 soldados, con la condición de que no estarían compuestos por contingentes de las Fuerzas Armadas de los Estados miembros, que preste servicio directamente en el ejército de la Unión Europea. Reclutados primero de las Fuerzas Armadas de los países miembros y luego también de ciudadanos de la Unión Europea que luego serían entrenados y servirían como soldados profesionales o contratados. La financiación, en cambio, se canalizaría inicialmente a través de los Estados miembros, teniendo en cuenta su población y Producto Interno Bruto, y luego desde el presupuesto de la Unión Europea. Según los autores del concepto, la nueva unidad sería complementaria a la OTAN y podría participar no solo en actividades fuera del territorio de la Unión, en las que se centró la política de defensa y seguridad de la Unión Europea de conformidad con el artículo 42 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pero también en operaciones de defensa colectiva y respuesta a crisis en su territorio, cooperando con las estructuras de la Alianza del Atlántico Norte, supuestamente. Si analizamos bien esta propuesta realizada por Alemania, un ejército europeo sustituiría a la OTAN en Europa, ya que los países europeos no necesitarían la defensa y seguridad de la alianza si disponen de su propio ejército, dando así el primer paso para la desintegración de este organismo. Y es lógico, porque en el supuesto de que la Unión Europea cree su propio ejército, ¿para qué necesitarían a la OTAN? Los autores del concepto a menudo hablan de fortalecer la autonomía estratégica de la Unión Europea. En su opinión, su aplicación puede dar a la Unión Europea la capacidad de actuar con eficacia, así como de gastar recursos de forma más eficaz en defensa, incluso mediante el uso de mecanismos como el Fondo Europeo de Defensa. Añaden que la soberanía nacional en los actuales mecanismos de la política común de defensa y seguridad es un freno, y por tanto dificulta una mayor integración. Por otro lado, delegar la toma de decisiones en el Parlamento Europeo daría más democracia a nivel de la Unión Europea
y reforzaría las funciones del Parlamento Europeo siguiendo el modelo de los parlamentos nacionales.